Laboratorio Dilatación Térmica, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Escuela de Física. Para las clases Física General FS 104 y Física para Biólogos FS 114. Objetivos. Verificar que al someter metales a altas temperaturas experimentan dilatación térmica. Calcular el coeficiente de dilatación lineal de algunos metales y comparar cada resultado con valores ya conocidos. Comprender la relación que existe entre la resistencia eléctrica y los cambios de temperatura de un material. Marco teórico. Los objetos se expanden al calentarse sin cambio de fase, fenómeno conocido como dilatación térmica. Esto ocurre porque el aumento de temperatura incrementa la energía de los átomos, aumentando su movimiento y separación. La dilatación puede ser lineal, superficial o volumétrica. En esta práctica nos enfocamos en la dilatación lineal de un tubo metálico, observable principalmente en su longitud. Dilatación térmica lineal. Es un tipo de dilatación térmica que ocurre principalmente a lo largo de una dimensión, en este caso la longitud de un objeto. Esta se describe matemáticamente como la variación en la longitud igual a un coeficiente de dilatación térmica lineal por la longitud inicial por la variación en la temperatura, donde la variación en la longitud es igual a la longitud final menos la longitud inicial y la variación en la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. El coeficiente de dilatación lineal alfa depende del material que estemos tratando y puede definirse como la variación relativa de longitud al elevar un grado de temperatura. Matemáticamente lo calculamos de la siguiente forma. El coeficiente es igual a la variación en la longitud sobre la longitud inicial por una variación en la temperatura, donde sus unidades corresponden a 1 sobre grados Celsius. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición al movimiento de los electrones en un material y depende de la temperatura, ya que los cambios térmicos afectan tanto las propiedades espaciales como eléctricas. La corriente eléctrica, que es el flujo de electrones, disminuye cuando la resistencia es mayor. Este concepto puede compararse con un río. Los obstáculos representan la resistencia que dificulta el flujo del agua. En esta práctica se mide la resistencia eléctrica para deducir la temperatura utilizando tablas, lo que permite reducir errores y mejorar la precisión. En los conductores, como los metales, un aumento de la temperatura generalmente incrementa la resistencia eléctrica. Esto sucede porque, al elevarse la temperatura, los átomos del metal vibran más intensamente, lo que dificulta el paso de los electrones libres. En el caso de los semiconductores, el efecto es el opuesto. Al aumentar la temperatura, se genera más energía térmica que permite que más electrones se liberen de sus átomos, incrementando la cantidad de portadores de carga, electrones y huecos, y esto reduce la resistencia eléctrica del material. Esto es necesario saberlo ya que en el caso de los tres tubos de aluminio, latón y cobre, estos tienen lo que es un termistor conectado a ellos. Por lo tanto, nosotros estamos midiendo la resistencia provocada por el aumento de temperatura que percibe de los tubos, no exactamente la resistencia de los tubos. Y en el caso del termistor, el termistor es un semiconductor. Por lo tanto, vamos a observar cómo la resistencia va a ir disminuyendo conforme aumenta la temperatura. Materiales y equipo. Aparato de expansión térmica. Este contiene lo que es un bastidor para los tres distintos tubos. Tres tubos metálicos de aluminio, latón y cobre, los cuales tienen conectados a ellos un termistor. El bastidor contiene lo que es un micrómetro para poder medir la variación en la longitud y tiene tres entradas para el cable del termistor y las dos terminales para el multímetro. Un multímetro y un generador de vapor, además de una cinta métrica y guantes de protección contra el calor. Procedimiento experimental. Estamos ahora explicando el experimento de expansión térmica. Para este experimento tenemos nosotros primero lo que es una caldera. Nuestro montaje consta de tres varillas de distintos materiales, cinta métrica, mechas para nuestro multímetro
Y vamos a empezar a explicar paso a paso qué debemos hacer. Paso 1, vamos a llenar nuestra caldera hasta 3/4 del nivel de agua. Ahí. Ya está un poco llena, así que lo dejamos. Dale. Luego procedemos a encender nuestra caldera, aquí en el botón, y lo ponemos al máximo. Seguidamente vamos a colocar este tapón de caucho de esta manera que quede bien cerrado. Aquí tenemos otras dos mangueras, como ustedes pueden ver. En una de las mangueras tenemos un dispositivo llamado estrangulador que va a impedir que el vapor salga por este nivel, por este punto. Lo vamos a colocar en este nivel. Luego, posteriormente, tenemos nuestro montaje, que está acá, que consta, como dije anteriormente, de 3 varillas: aluminio, cobre y latón. Y acá tenemos un dispositivo que se llama micrómetro, el cual mide milímetros, décimas de milímetro. Ahora, ¿qué procede primero? Primero vamos a colocar la varilla que vamos a medir. Le vamos a quitar estas dos varillas por mientras. Y dejamos solamente esta varilla, que como ustedes pueden ver es de aluminio. Procurando que primero vamos a medirla. Siempre vamos a medirla de punto inicial hasta este punto de acá, miren, por dentro. Lo medimos y apuntamos ese dato en la tabla. Pueden ver, tienen que colocar este círculo, debe tocar el micrómetro y acá debe quedar exactamente en este punto de acá. Aquí vamos a aplicar un tornillo, apretarlo un poquito. Luego, haremos uso de una pequeña pieza que está dentro de la varilla, el cual nos permite que a medida que esto caliente, podamos medir en nuestro multímetro un valor de resistencia. Esa valor de resistencia, como ustedes pueden ver aquí en el montaje, tiene un valor en temperatura en grados centígrados, el cual nosotros vamos a comparar con nuestros resultados que obtengamos al medir la varilla. Primeramente, conectamos el multímetro común y acá está voltaje. Luego, tenemos acá nosotros el conector de la varilla y lo ponemos en este punto. Seguidamente, conectamos esto con 3 bananas de esta manera y ustedes pueden ver que el multímetro nos da una lectura. Bueno, ahora observamos que ya el vapor sale por nuestra manguerita y con sumo cuidado la vamos a colocar aquí en nuestro montaje, nuestro tubo. Posteriormente bailamos el micrómetro y miramos cómo va cambiando la longitud. Colocamos aquí un pequeño vaso para que no se vaya a derramar. Miramos ahora el cambio en el multímetro. Vamos a bajar la escala a 2000 ohmios. Vemos que nuestro cambio de delta L quedó en aproximadamente 1.03 milímetros. Y el valor de resistencia, vamos a esperar que se estabilice. Vemos que estaba bajado un poco menos de 1000 ohmios. Se estabilizó en 850 ohmios aproximadamente. Tratamiento de datos. En el caso de los datos que obtuvimos por el tubo de aluminio, los vamos a colocar en la tabla de la siguiente forma. Para la longitud inicial obtuvimos 750 milímetros. Para la resistencia inicial que obtuvimos con una escala de 20 kiloohmios, hay que convertirla a ohmios. Por lo tanto, obtuvimos 10.220 ohmios, una variación en la longitud de 1.03 milímetros y una resistencia final de 850 ohmios. Una vez obtenidos nuestros datos, procedemos a utilizar la tabla de resistencia a temperatura para poder encontrar la temperatura asociada a nuestras resistencias. Nuestras resistencias fueron de 10.220 y 850 ohmios. En este caso podemos observar que no se encuentran en esta tabla, por lo tanto vamos a identificar los valores mayores y menores próximos a nuestra resistencia.
Una vez identificados nuestros valores mayores y menores próximos a nuestras resistencias obtenidas, procedemos a calcular lo que son las discrepancias entre ellas. Observamos que para la resistencia de 10.000 ohmios presenta una discrepancia menor de 220 ohmios, por lo cual utilizaremos la temperatura asociada a esta, que es de 25 grados Celsius. De igual forma, trabajamos para nuestra resistencia final y observamos que nuestra resistencia de 862 presenta una discrepancia menor de 12 ohmios, por lo que trabajaremos con la temperatura asociada a esta, que es de 92 grados Celsius. Por último, nuestro cambio de la temperatura sería la resta entre ambas, temperatura final y temperatura inicial, obteniendo así un valor de 67 grados Celsius.